persona, animal, cosa, cuestión, donde habita y se multiplica en forma natural un agente infeccioso y el cual se puede transmitir. Conocer los reservorios es sumamente importante porque nos da las pautas por donde nosotros tenemos que dirigir nuestras acciones. Por ejemplo, no sé si escucharon el brote de fiebre Q, todavía no sabemos cuáles son los reservorios importantes, sabemos que el bovino tiene una participación, pero no sabemos si hay otras especies que están involucradas, vectores, otras especies de animales. Entonces, para poder tener éxito o para poder planificar nuestras acciones tenemos que conocer los reservorios. Y esto ya lo habíamos conversado, pero en la primera clase, ¿no? Si no, lo vamos a ver rapidito. La gran mayoría de las enfermedades conocidas, 2/3 de ellas, son zoonosis. ¿Cuántas enfermedades se conocen? Agentes que causan enfermedades, enfermedades infectocontagiosas. ¿Saben ustedes o no? ¿Cuántas? ¿No? Yo pensé que eso lo traían todavía ahí. Vamos a 1400. Después la vamos a ver. Y el 3/4 partes de la enfermedad emergente son zoonosis. Lo vamos a ir a ver bien encima. El 70% de las enfermedades zoonóticas está asociado a, y aquí viene una muy buena confusión, animales silvestres. Pregunta examen de grado. Con estos datos hasta aquí, ¿las zoonosis son eliminables? No. Muy pocas de ellas son eliminables. Lo que sí podemos hacer es controlarlas. Y controlarlas a puntos tales que llegue a cero. Como el caso de la rabia. Que la rabia canina, la rabia variante canina en Chile, es cero. En cualquier momento se pierde esa condición. Aquí está un cuadro, una publicación del año 2001. Ha cambiado un poco las cifras, pero la proporción se mantiene. En esa publicación, 1400 enfermedades infecciosas conocidas que afectan a los humanos, y aquí están clasificados de acuerdo a los tipos, priones, virus, bacterias, etc. De estas 1400, 868 son zoonosis. Por lo tanto, el 60% de las enfermedades que afectan al ser humano son zoonosis. Y de las enfermedades emergentes, ya lo había dicho, el 70%, hasta esa publicación iban 175 enfermedades nuevas, enfermedades que habían cambiado, su lugar eran exóticas, su lugar de presentación habitual, o se habían detectado recientemente. Entonces, la relevancia de la zoonosis dentro de la enfermedad infectocontagiosa es sumamente importante. Por lo tanto, los aportes que podemos hacer los médicos veterinarios para enfrentar estas enfermedades es fundamental. Porque podemos identificar reservorios, podemos participar, acuérdense, los componentes en el monitoreo. No solamente tenemos que ver lo que está pasando en los humanos, sino que está pasando en los reservorios. Y todo esto que es cháchara lo vamos a empezar a aplicar desde la próxima clase con enfermedades particulares, ¿no? Pero tratemos de comprender cómo funciona, porque después va a ser como un tubo. Y van a quedar muchas enfermedades. Lo más probable es que yo alcance a ver unas 800, ¿no? Van a quedar 68 afuera, pero de esas 78 ustedes las van a poder comprender si entendemos este mecanismo. Este es un tema, que es una pregunta que salió en una reunión internacional y uno de los más grandes médicos que yo conozco en el mundo, que es un médico veterinario, el doctor Eduardo Álvarez, expresidente del Colegio Veterinario, uno de los pocos veterinarios que estaba en la OPS, con cargo de director de país. Dijo, chuta, ¿por qué aparecen estas enfermedades nuevas? Y él buscó y encontró esta publicación del año 2007, donde salía este esquema y muestra por qué aparecen estas enfermedades nuevas. Y viene de ahí un colega ecólogo, nos explicó esta parte que para mí es muy confuso. Así que los invito a leer ese paper si es que no logran comprender bien lo que pasa. En la naturaleza, y aquí ya no me quiero poner ni cósmico ni nada, pero hay teoría hasta de que llegan elementos desde fuera de nuestro planeta. Naturalmente se están, y de manera espontánea, se están generando virus principalmente, ¿ya? Organismos menos complejos.
es tan natural. Así como desaparecen especies, naturalmente aparecen otros agentes. Por mutaciones, por impacto o interacción de un agente con otro agente, por acción de un ser vivo sobre otro, se van seleccionando algunos y aparecen especies nuevas, de virus, priones, bacterias principalmente. Y esos virus, por probabilidad, ¿dónde se van a encontrar? ¿En los humanos o en los animales? ¿Qué es lo que hay más? Animales, ¿no? Y aquí en animales nos vamos a salir de los vertebrados superiores, cualquier tipo de animal. Entonces eso, naturalmente, esos nuevos seres vivos están presentes en diferentes especies de animales. Hay virus que afectan bacterias, hay bacterias que atacan otras bacterias, hay bacterias que atacan parásitos, y así sucesivamente. Entonces eso se está dando de manera continua. Y las zoonosis, que son de vertebrados, participan también en esta dinámica. Y en la naturaleza se está dando esto de manera continua. Y hay algunos agentes nuevos, o que existen desde tiempos pretéritos, se mantienen en los animales y por razones de probabilidad de contacto toman contacto con los seres humanos. Y vamos a poner algunos ejemplos que están ahí. La rabia, por ejemplo, se mantiene en la naturaleza, no en las personas. De hecho, ¿el humano transmite la rabia? No, muy antes. En teoría podría transmitirlo. Si muerde a alguien. ¿Pero qué hacían con los rabiosos en la antigüedad? ¿Sabían, no? Les voy a dar 8 libros para estudiar, esto es más grande. Ahora se lo voy a ver para los que estén ahí. Se los voy a recomendar igual porque es muy lindo y es cortito. ¿Qué hacían con los rabiosos? ¿Qué hacen con los rabiosos? En la Edad Media, chiquillos, ya ustedes son personas ilustradas. Eso fue hace mucho, profe. Los encadenaban, perfecto. Porque creían que eran personas que estaban poseídas por espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Los encadenaban porque los aplastaban contra colchones para que les salieran los malos espíritus, los hundían en el agua. Necesitaban tomar contacto con una persona que cambiaba su conducta. Entonces no transmitía, en teoría no podría transmitir. ¿Ya? ¿Dónde se mantiene entonces la rabia en la naturaleza? ¿Cuáles son los principales reservorios de la rabia? Hay 3 grupos de animales importantes reservorios. Y aquí nos podemos poner elegantes, acuérdense que ya somos profesionales. Los cánidos, ¿cuáles son los cánidos? Nombres. Lobos, perros, chacales, muy bien, perros, coyotes, zorros, cada uno con una distribución geográfica. Los mustélidos, ¿cuáles son los mustélidos? ¿Cuál es otra cuestión? No, Ya lo vamos a ver con rabia. Los hurones, los hurones, sí, los hurones, los piques, no los piques, los piques. ¿Ya? Los mapaches. Hurones, los bisones. ¿Cuáles son los que dice abajo? Quirópteros. Es una forma elegante de decir murciélagos. Porque los murciélagos no son ratones ciegos, eso significa murciélago. Son quirópteros, tienen la mano oculta, como una membrana. Mire qué elegante, ¿eh? Qué bonito ser profesional para poder enseñar. Ya, se mantienen ahí. Y ahí se mantienen. Y excepcionalmente saltan a otras especies y pueden pasar al humano. Y el humano no se lo transmite a nadie. El pobre humano que se infectó de un perro, de un coyote, de un zorro, de un quique, de un mapache que está infectado, o de un murciélago infectado, se infecta. ¿Y qué pasa con él irremediablemente? ¿En cuántos días? Si no tiene tratamiento. No, si no tiene tratamiento, más de 10 días no sobreviven las personas con rabia. ¿Por qué sobreviven más tiempo? Porque lo ponemos en tratamiento. Realmente 2 o 3 meses y es feliz. Hay otros agentes que se mantienen en ciertas especies, pueden traspasar a otras especies que no son habituales,
y a estas, a su vez, traspasar al ser humano. Ejemplo, ébola. ¿Cuál se cree que el reservorio? Y aquí hay discusión, todavía no está comprobado. El reservorio principal del ébola, los que fueron ayer a ver mi presentación de ébola hace 2 años atrás, se me van a recordar, fue magistral, lleno absoluto. Muy bien, los murciélagos. ¿Ya? Ciertos murciélagos que viven en ciertas zonas de África, que se cree que son frutívoros, mantienen la infección. De hecho, se cree que ni siquiera ellos se enferman, todavía no se conoce muy bien. Y por algún motivo desconocido, probablemente cuando hay brotes de la infección en esos animales, se le pueden transmitir a los monos, orangutanes, los chimpancés u otros monos de esas zonas de África donde se presenta la enfermedad. Y hay personas que tienen hábitos o comparten estrechamente los hábitats con los monos. De hecho, los utilizan para alimentación. Porque cuando se producen los brotes en los animales, están infectados, las personas se alimentan, toman contacto con ellos, se infectan las personas. Pero ¿qué característica diferente a lo anterior? El humano, además de pasar de una especie a otra y de esta al humano, este agente ha adquirido una nueva capacidad. Se transmiten entre los humanos. De hecho, los grandes brotes de ébola de los últimos brotes tuvieron esa característica. Y por eso que se urbanizaron. Y por eso era tan severo, se podría haber expandido por toda África. Se podría haber expandido de África a Europa. De hecho, hubo casos en Europa. ¿Ya? Entonces ahí saltó el agente y empieza a tener importancia la transmisión humana a humana. Y esto es lo que ha pasado ya francamente con el dengue. El dengue inicialmente se mantenía en los monos. Los mosquitos se los transmitían a los monos. Más o menos lo que pasa con la fiebre amarilla. Los mosquitos se los transmiten a los monos. Excepcionalmente al ser humano. Pero ahora este ya no en forma excepcional como el ébola, sino que se mantiene con la capacidad para transmitirse a humanos. Y ya se ha hecho independiente de los monos. Los brotes que hay en Isla de Pascua no tienen nada que ver con los monos. Los brotes que hay en todo el mundo, el 90%, está exagerado, ya son independientes de los monos. Entonces la gente adquirió la capacidad de transmitirse entre persona y persona. Y hay otros, como el VIH, que el componente zoonótico ya no tiene ninguna relevancia. Esto es un dinámico, son ejemplos, la verdad que hay situaciones intermedias entre todos. Y han llegado algunos agentes a hacerse independientes de la fase zoonótica inicial y son exclusivamente transmisión humana. Por ejemplo, el VIH. Por ejemplo, en algún momento la rubiola y cualquier otro agente tuvieron eventualmente una fase zoonótica. Entonces, esta es la forma que van evolucionando y van apareciendo nuestras nuevas enfermedades en la naturaleza. Muchas de estas enfermedades, además, zoonosis y enfermedades vectoriales, pertenecen a una categoría que se llama las enfermedades olvidadas, que es una muy mala traducción, porque en realidad es más bien negligenciados. ¿Sabes lo que es ser negligente? Sí, es como... Ya, qué bueno que lo sepas porque me cuesta mucho decir. ¿Ya? Que somos como irresponsables. Sí, La sociedad se ha vuelto como irresponsable frente a las enfermedades. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes afectan la zoonosis en general? Pensemos en enfermos globales. Y aquí, ojo, estamos adelantando materia, así que si me falta lo leo. ¿Quiénes son más vulnerables a la zoonosis? Los niños y los adultos. Los ancianos. Todos somos vulnerables, más que de edad, por algunas razones, pero básicamente, hombres y mujeres no hay diferencia. ¿Dónde está la gran diferencia de la zoonosis? ¿Dónde se presenta? ¿En zonas urbanas o zonas rurales? Rurales. Principalmente en zonas rurales. Y entre los países, ¿cuáles son los países más rurales? ¿Los más ricos o los más pobres? Los más pobres. Ya, esto no tiene nada que ver con política partidista, pero efectivamente las zoonosis son más prevalentes en los países más pobres. Ojo, hay zoonosis de países ricos. Hay zoonosis de ricos, como la listeriosis. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la gran mayoría afecta a grupos vulnerables, de todo tipo, socioeconómicamente,
educacionalmente de los niveles más bajos. Y lo mismo pasa entre los países. Por contrapartida, ¿dónde se concentra la investigación científica? ¿Qué países son los que llevan el mando de la investigación científica? Los países más ricos. Y dentro de los países, los grupos más ricos. ¿Dónde se genera más investigación? Por lo tanto, en esos países. ¿Y cuáles son los problemas de salud que afectan a esos países? Enfermedades generalmente diferentes a las de los más pobres. ¿Cuáles son los problemas de los países ricos? Chile tiene los mismos problemas sin ser tan rico. Obesidad. ¿Qué más? ¿Cuáles son los problemas? Las enfermedades que se enferman nuestros padres. Porque nos empezamos a enfermar nosotros. Diabetes. Hipertensión. Googleen, y esto lo hice en el otro, no lo voy a hacer aquí, en el curso de la mañana porque tenemos más tiempo. Pusimos antiglicemiantes. Salían como 900 millones de páginas. ¿Qué enfermedad de rasca de pobre? Oncocercosis, salían como 900 páginas. O sea, hasta en el Google, la cantidad, hay una discriminación. ¿Por qué? Porque no son los problemas más buscados, no son los que tengan mayor tecnología. Entonces, en menos tecnología, tenemos menos herramientas. ¿Cuántos kits diagnósticos tenemos para la insulina? La insulina la podemos medir por la sangre, por un pinchacito, ¿ya? Están detectando, tratando de investigar otras formas para medir la glicemia sin tomar muestras de sangre incluso. En cambio, las enfermedades, estas enfermedades, bueno, ni siquiera tienen un diagnóstico. O utilizamos kits diagnósticos bastante antiguos, ¿ya? Entonces, en esos términos, como hay menos investigación, hay menos medicamentos, hay menos herramientas para poder enfrentar. Los países más afectados tienen menos capacidades para enfrentar, entonces los programas y los planes son menores. Y por lo tanto se están transformando en un círculo vicioso. ¿Por qué han empezado a dejar de ser olvidadas? Porque los países ricos también se han empezado a afectar. Y de hecho, uno mira y desde los 90 en adelante, muchas de estas enfermedades, entre comillas, olvidadas, empiezan a aumentar su investigación. Uno de los ejemplos más interesantes, que lo vamos a ver después, enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas, que era un problema de latinoamericanos, y dentro de los latinoamericanos los que vivían en el campo, y dentro de los más pobres, indígenas, ¿no? Aquí en nuestro país, población rural, del norte grande, el norte chico y la zona central, ¿no? Entonces, la inversión que hacían los países en esa enfermedad era bastante baja. Se utiliza el mismo medicamento que se utilizaba hace 40 años atrás, que es el nifurtimox y el benzodiazol, dos medicamentos. Vean cuántos hipotensores tenemos, 400, 500, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Las personas, por las migraciones, han ido a países occidentales ricos y la enfermedad de Chagas empieza a ser un problema porque ¿quiénes son los donantes? ¿Quiénes son las personas jóvenes? Latinos. ¿Quién es la población laboralmente activa que mantiene esos países de buenos sistemas de jubilación? Los latinos que trabajan. También hay otro de otra zona. Entonces, España, su gran fuerza donante son los latinos. Y le transmitían vía transfusional enfermedad de Chagas. Entonces hay que empezar a investigar. Hay que empezar a presionar, y de hecho la OMS empieza a presionar para que los países controlen la enfermedad de Chagas. Entonces es un tema interesante lo que está pasando en estos países. Y eso ha motivado que hay líneas políticas importantes, decisiones de los países, por ejemplo la reunión de los ministerios de salud y agricultura, de que esta enfermedad hay que trabajar. Y por eso yo destaco esta que se hizo aquí en el país, donde a mí me tocó participar. Entonces se está incrementando la inversión en innovación tecnológica y se están desarrollando técnicas para poder enfrentarlo. Este mapa también es re interesante, fíjense dónde sale, no sale en una publicación científica, sale en una publicación de un medio bastante conocido y habla de los hot spots, puntos calientes, prefiero hablarlo en inglés para que nadie se entienda. Hot spots en el planeta
donde se están presentando estas enfermedades emergentes, 75% de ellas ya son, las sabemos que son zoonosis. ¿Qué nos dice este mapa? Aprendamos a leer tablas, mapas. ¿Dónde están los hotspots? Indonesia, Australia. ¿En todo el mundo o en una parte del mundo? En todo el mundo. ¿Tienen una distribución homogénea o heterogénea? Miren que somos elegantes para escribir un mapa, ¿no? Entonces tenemos punto caliente, presentación de estas nuevas enfermedades en todo el planeta. Pero no se distribuye de manera homogénea, se distribuye de manera heterogénea. Hay lugares donde se concentran estos problemas. ¿Dónde se concentran? ¿Qué zona es esta? China y el sudeste asiático. China, la India. ¿Qué característica tiene este lugar del mundo? 5.000 millones de personas. La mayor cantidad de población y alta densidad de población. ¿Qué otra zona? Europa. Tecnología. Habían superado muchos problemas, empiezan a aparecer estos nuevos. África subsahariana. ¿Qué es la característica de la África subsahariana? Los países más pobres del mundo. Norteamérica. Movimientos de población. ¿Por qué? Porque la gente se mueve, se traslada con su problema, comercia con estos lugares donde se están presentando estos problemas. Fíjense México y Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. ¿Qué características tenemos aquí? Ambientales. El clima Trópicos, caribeño. clínicas favorables para reservorios, para los mecanismos de transmisión, no hay frío que los afecte, todo lo contrario, una temperatura para que los agentes vivan felices. ¿Ya? Condiciones ambientales de todo tipo, temperatura, humedad, distintos tipos de reservorios, una diversidad de fauna gigantesca. ¿Y cómo es la situación social de esos países? Precaria. Entonces, caldo de cultivo para que estos problemas se expandan. Y ojo, nosotros no estamos exentos. Fíjense Brasil y Argentina. Ojo, aquí hay investigación también, por eso nos damos cuenta. En esta zona probablemente falta investigación. Además la densidad poblacional aquí, por el desierto del Sahara, es bajísima. Australia es por la concentración de población, pero también tiene una cantidad de enfermedades bastante interesantes. Otra tarea. Cuando ya salgan de vacaciones, se titulen, veanlo. Gracias, profe. Contagio, está en Flexi para que lo pongan. ¿Han visto Contagio? Sí, Vive un niño. ¿lo viste? Ya, estos factores ya los conversamos. ¿Por qué ocurren estas enfermedades? Porque hay hospederos, porque hay agentes, hay reservorios y hay un medio donde se producen las enfermedades. Y estos agentes tienen ciertas características. Cada uno tiene ciertas características. Especie, edad, sexo, lugar de residencia, nivel socioeconómico, nivel educacional. Los reservorios tienen características biológicas, algunos son muy resistentes, se han ido adaptando. Hay gente que se adaptaron muy bien, los mosquitos, por ejemplo. Salieron de la zona tropical y ya se han adaptado, y esto hace cientos de años, a lugares mediterráneos. La malaria. ¿Por qué? Esta es una pregunta histórica, pero que tiene mucha relación con lo que estamos viendo. ¿Por qué Roma la fundaron en las 7 colinas? ¿Han escuchado hablar de la Roma en la ciudad de las 7 colinas? ¿Sabían eso, no? ¿Y por qué la fundaron en las colinas? Porque en los fondos, en los valles, había malaria. Entonces tenían que volar para arriba. ¿No? Y Roma no es precisamente tropical, es un clima mediterráneo. ¿Qué diezmó la cueste de Napoleón? ¿A quién le ganó a Napoleón? ¿Por qué perdieron la batalla contra Rusia? Porque los rusos y las rusas eran muy buenos. ¿Por qué perdió Napoleón la guerra contra Rusia? Por la malaria y la disentería, enfermedad infecciosa. ¿Por qué perdió Hitler la batalla contra Rusia? Por el frío, por la disentería y la malaria. ¿Se fijan? Y no son lugares tropicales. Entonces tienen estos agentes una capacidad de adaptación altísima. Temperatura, humedad, altitud. Los zancudos llegan hasta 2.200 metros. En Suiza,
Se han encontrado hasta altura de 3.000 metros. O sea, pues Suiza, en los Alpes suizos, también corren riesgo de sufrir brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos. Hace 40 años atrás eso era impensable. Tienen diferentes capacidades de resistencia a las medidas de control. Profe, cuando Y lo usted mismo habla, perdón, ¿no? cuando usted habla de reservorio, ¿estos reservorios siempre están durante todo el año? Ah, Ahí, bueno. O bien... Esa es nuestra misión. Descubrir las características de los reservorios. Estas características nosotros tenemos que ir identificando. Porque si los reservorios tienen estacionalidad, Claro, es. las medidas de intervención también van a tener que ser estacionales. Por ejemplo, ¿cuánto conviene más controlar los ratones? ¿Cuándo hay más ratones? ¿En primavera o en verano? No tengo idea, podríamos estudiarlo. Y lo que se ha visto es que los roedores, por ejemplo, los roedores domésticos, entre comillas, que no son domésticos, los sinantrópicos, aumentan en primavera y verano. ¿Cuándo conviene más controlarlos entonces? En invierno. Porque son menos. Entonces, si yo hago medidas de control intensas en los medios donde hay menor población, el aumento de primavera y verano va a ser menos. Esa es una de las funciones que nosotros tenemos que estar pendientes. Para eso es importante conocer este esquema. Y esto es más o menos lo que yo le decía de las determinantes, que hay otros elementos que están interviniendo, tanto aspectos humanos, principalmente los sociales, acuérdense, los económicos, los laborales, los educacionales. Pero además hay aspectos de los animales, la condición de sanidad de animales. Si yo tengo buena condición de sanidad animal, ¿voy a tener riesgo de brotes de zoonosis en los animales? No, porque lo tengo controlado. Si tengo niveles de atención, sistema veterinario eficiente, tengo buenos niveles productivos, lo voy a controlar. Pero al revés, si esos factores son precarios, voy a tener una mala condición de salud animal. Si tengo una mala condición de salud animal, la probabilidad de que se transmitan al humano aumenta. Y además hay aspectos ambientales, que ya vimos las características ecológicas, la contaminación, las condiciones que me van a determinar que aumenten o disminuyan los reservorios, o a lo mejor que se mantengan durante todo el tiempo. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que comprenderlas. Y va a ser lo más difícil todavía, esto interacciona entre ellos. Nosotros intervenimos en el ambiente, los animales intervienen en el ambiente, y nosotros, a su vez, intervenimos sobre la población animal. Esto ya lo vimos, así que no voy a seguir insistiendo, pero acuérdense, por favor, los factores sociales son fundamentales en que se mantengan los problemas de salud, en que aparezcan y persistan. Más allá de los biológicos, más allá de las capacidades que yo tenga de establecer sistemas de atención. Yo puedo tener muy buenos sistemas de atención, pero si tengo estos factores, la probabilidad de que persistan los problemas se mantiene. Por lo tanto, tengo que poner atención a todos estos elementos. Y uno de los fenómenos importantes es la globalización. La globalización no es un fenómeno nuevo. Cuando llegó el hombre al continente americano, se produjeron grandes pandemias. ¿Qué grandes pandemias tuvimos los americanos por culpa de la llegada de los europeos? Digan y la van a asustar. ¿Pero cuáles fueron las que mataron más que las armas de los europeos? Viruela, influenza. ¿Y qué les devolvimos nosotros? ¿Saben esto, no? La sífilis. La sífilis era una enfermedad viejísima. La población humana ya se había adaptado. Ya no producía problemas. No era el problema de salud pública que hubo en los albores de la humanidad o que es ahora. Había llegado a un nivel de equilibrio la población humana con la sífilis, por lo tanto, ya las personas eran resistentes, no producían problemas de salud, no había grandes problemas. Llega la sífilis a América, se reactiva, cambia la gente, se vuelve más agresivo y se la devolvemos a los europeos y la sífilis es un gran problema de salud hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces, ojo, viceversa la cosa. ¿Cuál es la gran característica de la globalización actual? Es mundial e inmediata. Creo que les dije esto. ¿Cuánto se demoró el primer ser humano? ¿Cuánto se demoró la primera circunnavegación al planeta conocida? ¿Quién la hizo? La conocida, hay algunas teorías por ahí de los vikingos y otros. ¿Cuál fue la primera? ¿El primer europeo que dio la vuelta al mundo? Hernando de Magallanes.
Ni siquiera alcanzó a llegar. Murió en las Filipinas. ¿Quién terminó? Sebastián Elcano. ¿Cuánto se demoró? 3 años, 3 meses. Siglo XX, va al siglo XIX. ¿Cuánto nos demoramos en dar la vuelta al mundo? Julio Verne. 80 días. ¿Cuánto nos demoramos en dar la vuelta al mundo ahora? 24 horas. 27 horas en vuelo. 24, 27. Ahora en aviones militares probablemente menos. Pero uno podría, si hace buenas conexiones, 27 horas dar vuelta al mundo. 3 días. O sea, y esto me pasó a mí. Me infecté en Oceanía. Sufrí la enfermedad aquí y me fui a mejorar a Europa. Sufrí influenza, me contagié de influenza en Isla de Pascua, cursé la enfermedad en América, me mandaron a Europa, fue una reunión en Europa y allá estuve enfermo y quizás a cuántos europeos les transmití la variante de influenza que estaba dando vuelta en Polinesia. Entonces, inmediatez, y ahora sí que es global. Pero ojo, no es un fenómeno nuevo. El cambio climático, para que hablar de él. Los cambios productivos. El envejecimiento de la población. Ojo, no es un tema menor. Los seres humanos, o la población humana, se está envejeciendo, principalmente en los países más desarrollados. Y además de envejecerse, está más solo. ¿Cuáles son las principales compañías de los adultos mayores en Europa? La mascota. Los mascotas. ¿Cuál es la supuesta respuesta a por qué se está envejeciendo el mundo? ¿Por qué se está envejeciendo? Por una razón muy sencilla. Porque la tasa de natalidad ha bajado. ¿Por qué? Baja. No hay quienes ¿No ser quieren padres. tener hijos? No ¿Por quieren qué no tener quieren tener hijos? hijos. Por el costo de vida. Principalmente razones económicas. Es muy caro. Prefiero viajar a tener hijos. Claro. Pasar a los perros, total, lo dejo. Nuestra madre y una verdad. Los perros no dan lo mismo. Y decimos quererlos mucho, pero los europeos sean 3 meses y los dejan guardados en un hotel. Y después vuelven A quererlo. entrañables. La interfaz humano-animal ha cambiado también fuertemente. ¿Este qué sistema de producción? ¿Intensivo o extensivo? Intensivo. Intensivo. Alta cantidad de individuos agrupados en un territorio bastante pequeño, sometidos a condiciones de estrés altísimo. O sea, estamos hablando de los humanos en el metro. Lo hacemos esto nosotros mismos y se lo hacemos a otras especies. ¿Esto es intensivo o extensivo? Semi-intensivo. Esto es intensivo. Esta es la forma que se produce ave en gran parte de Asia. ¿Qué están produciendo patos? ¿Qué características tiene ahí? Acá, al final de los edificios. Hay alta concentración humana, alta concentración de animales, sometidos también a estrés productivo. ¿Cómo son las condiciones de bioseguridad aquí? Precaria. Puede llegar una gaviota, puede llegar un albatros, o cualquiera ave silvestre, se encuentra con eso, se infecta de influenza y se mata. Que conviven con sistemas extensivos. Entonces, tenemos una mezcla de situaciones en la interfaz humano-animal, la hemos ido complejizando en los últimos años. Todavía existe economía de subsistencia. La casa con Z. 800 millones de criadores pobres, probablemente esta cifra ha aumentado importante. Rebaños de traspatio en condiciones bastante precarias, transhumancia. Esta yo la puse africana y siempre el doctor Eduardo Álvarez me decía, ¿por qué no pone una de Chile? Esto lo vemos en Chile. Cambiamos, de hecho ahora no tenemos ni cambiar a los negros. Con lo digo con mucho respeto. Pero esto lo vemos en cualquier región. ¿Dónde se concentra, por ejemplo, la producción caprina en nuestro país? ¿Qué se diferencia mucho de esto? Hay menos árboles allí. Y esta precariedad lo vemos perfectamente. Esta situación también existe. En Chile todavía, en América, para hablar más lejos, la alimentación de caza, carne de caza, sin ningún que ganaría veterinario para que le hagan una inspección. ¿Qué hicieron con las vísceras? Probablemente se lo dieron a los animales también. Entonces, condiciones favorables para que aparezcan. Y siempre me acuerdo del doctor Álvarez, ¿por qué muestra esas cosas y no pone un vertedero chileno? Aquí no vamos a tener búfalo. Un búfalo arriba del contenedor de basura. Pero sí tenemos bovinos, cerdos, perros, buitres,
cotes, Aves, muchas aves. gaviotas, personas, niños, ancianos. Tenemos ambientes absolutamente artificiales donde hay fauna silvestre. La fauna silvestre ha reaccionado y se ha adaptado. Existen muchos corredores de fauna silvestre. Cuando estudiamos Andalucía, con los argentinos nos decían dónde puede haber roedores Oligorizoma longicaudatum en Santiago Centro. ¿Podría haber? En un parque, no. En los parques, las líneas férreas, los sitios beriesos. Han reaccionado, se han adaptado. No sé si han visto a mí me gusta ver esos reportajes de Alaska. Los osos polares andan metidos entre medio de los basureros. Entonces, esta situación, cambiamos el hábitat, lo hicimos absolutamente artificial, pero las especies silvestres se han adaptado de una u otra forma. De hecho, la población de aves en Chile, en Santiago, está de nuevo aumentando y aves que están más o menos desaparecidas están vueltas. Cambio climático global, más encima deforestación, más encima incendios. La gran mayoría de los incendios son provocados por el humano. Y así como hay zonas de desertificación, hay zonas de inundación. Y más encima, nos hacemos daño a nosotros mismos. Hay desastres naturales, pero también hay desastres antrópicos. Y algunos muy intencionados, con fines de guerra, con fines de exterminar una población. Y estas poblaciones vulnerables se mueven de un lado a otro, con reservorios, con agentes. Entonces todo esto hace que tengamos una situación bastante severa. Y una de las formas para enfrentar este problema es a través de este concepto una salud. Lo que está pasando en el ambiente, lo que está pasando en la salud de las personas y en los animales tenemos que verlo de manera integrada para poder enfrentar los desafíos. Si no, la probabilidad de éxito está muy combatida. ¿Y cómo vamos a enfrentar la zoonosis? ¿Cómo vamos a enfrentar las enfermedades vectoriales? Esto nace para las enfermedades vectoriales, la estrategia de gestión integrada. Todas las medidas que se tomaron desde los años 90 hasta ahora para combatir el dengue han resultado ineficaces. Y más encima al dengue se le sumaron otras enfermedades. Chikungunya, Zika y como 60 arbovirus más. Han sido absolutamente ineficientes. Entonces, hace unos 10 años atrás, 20 años atrás, los grandes expertos dijeron, oye, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que estamos trabajando. Los equipos asistenciales separados de los equipos de control de vectores. De hecho, en muchos países todavía están en instituciones distintas. En Perú, en Paraguay, en Argentina, en Brasil. El programa de control de vectores depende de un organismo diferente al Ministerio de Salud. Y ni siquiera se hablaban. Entonces los que controlaban vectores trabajaban acá y la epidemia de dengue estaba en otro lado. Entonces poder hacer conversar cada uno de los componentes de las áreas donde hay que trabajar se denominó estrategia de gestión integrada. Para nosotros resulta bastante lógico los veterinarios que estamos acostumbrados a ver factores que no son solamente de salud de las personas. Cuando nosotros nos formaron con un tema productivo, nos formaron con una mirada clínica, con una mirada poblacional, así que para nosotros esto es como obvio. Pero créanme que hace 10 años atrás no resultaba tan obvio. Y comunicarnos, de hecho, la gente que se aplicaba atención al paciente, ¿qué le interesaba escuchar lo que hablaban de mosquitos, de ratones, de murciélagos? Era pérdida de tiempo. Y ahora nosotros trabajamos estrechamente con distintas profesiones que ven estos componentes. Y esta es la forma entonces que se ven los programas de control. Ha sido una avalancha de conocimiento, ¿no? Así que voy a ir un poquito más y nos vamos para la casa porque los veo bastante agotados y si pueden abrir las ventanas para que no me desmayen sería vergonzoso. Entonces, el concepto una salud lo podemos implementar o definir como internacionalmente y también nacional o regional. Partió como, efectivamente, como primero con una cuestión académica. Los investigadores decían, oye, tenemos que trabajar, los encargados de las ciencias veterinarias,
no, encargado de la medicina. Ojo, este ha sido un golpe más fuerte que para nosotros para el área de la medicina. Primero que los doctores se les metieran los tecnólogos médicos, las enfermeras, otros profesionales de salud, a establecer un estatus de igual a igual, ¿no? Y más encima vienen los veterinarios. Cuando yo entré a trabajar, creo que le contaba antes, esta anécdota siempre me decían, el doctor Parra, pero él es veterinario. Es como que decimos doctor, pero veterinario, no se confundan, no crean que es uno de nosotros. Así cuando yo entré a trabajar en 2003 al Ministerio de Salud. Y ahora soy simplemente el doctor Parra. No me preguntan mi profesión y cuando empiezo a hablar de estos temas, bueno, da lo mismo. A veces estamos con infectólogos y los infectólogos son biólogos. No necesariamente, o son tecnólogos médicos. Entonces, esa apertura ha sido muy, primero fue académica, después fue de los organismos internacionales que lo promovían, pero es muy difícil aterrizarla a los niveles nacionales. Este concepto se va a aplicar siempre cuando hay un brote o está siempre presente. ¿Y quién toma la rienda? Porque si es un conjunto de organismos, no sé, ¿y quién toma la rienda a la hora de juntarse y proponer la idea o la estrategia? Hay muy poca experiencia nacionales, porque esto es un discurso internacional. Yo creo que los países que más han avanzado esto han sido Canadá, Estados Unidos, los países nórdicos, Inglaterra, un poco Francia, ¿cierto? Un poco menos España, pero también con fuerza, y algunos países asiáticos, ¿no? Indonesia, por ejemplo, ha trabajado fuertemente. Y Chile, nosotros tenemos un convenio de trabajo con el Servicio Agrícola Ganadero, no ha sido fácil, ¿no? Porque uno de los grandes puntos de discusión es que toma la rienda. Como digo, a los médicos les ha sido muy difícil soltar la rienda. Ya las generaciones más nuevas en realidad no tienen tanto prejuicio. Pero es impensable, por ejemplo, que un Ministerio de Salud esté en manos de una persona que no sea médico. Yo creo que sería mucho mejor que esté en manos de una enfermera. Nos escandalizamos cuando tuvimos un ingeniero comercial acá en el Ministerio de Salud. ¿Cómo era posible que la salud estuviera monetarizada? Pensar en un médico veterinario como ministro de salud todavía sería una irreverencia gigantesca. Pero fíjate que han habido un técnico. ¿Y saben qué? Los países que han avanzado han creado nuevas instituciones. Por ejemplo, en Canadá son un organismo independiente que actúa como coordinador del resto. Se han creado nuevas institucionalidades porque no ha dado basto a la institucionalidad existente. ¿Pero esos son fondos del Estado? Sí, pues los estados tienen que responder a esto. Yo alguna vez escuché, por ejemplo, con el mismo caso de la fiebre Q que está pasando en el sur, que tuvieron que organizarse a distintas organizaciones, o sea, incluso la Intendencia, la Gobernación, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el SAC, y eso fue como, ahí escuché yo el concepto de una salud, ahí, como por ahí. Sí, lo hemos hecho también antes con influenza aviar. Durante la pandemia de H1N1 trabajamos fuertemente con el SAC porque Canadá y Chile fueron los únicos lugares donde se revirtió el virus. El virus había pasado de los animales a las personas y hubo 2 brotes de H1N1 en aves. Uno fue en Canadá y el otro fue aquí en Chile. Fue en pavos. Entonces ahí, bueno, ya estábamos trabajando con el SAC en el programa de prevención en el plan de prevención de influenza, de la pandemia de influenza. Así que no ha resultado fácil. Yo creo que con el SAC hay un problema de estructura que es difícil todavía porque nuestros objetivos son diferentes. Uno es la producción y otro es la salud. Entonces ahí cuesta un poco quién lleva la rienda. Pero en realidad yo creo que el que tiene que llevar la rienda es el que haga mejor la pega, ¿no? Por ejemplo, en la Araucanía, de hecho por eso voy a ir a la Araucanía ahora, hay una mesa de zoonosis que tiene esta mirada de una salud. La promovió la Seremi de Salud y trabajan todas las universidades que están presentes en la región.
el SAC, CONAF, Turismo, Carabineros, Ejército, y se reúnen semanalmente, mensualmente, y hacen como 3 jornadas. Cada universidad pelea porque él hace la mejor jornada de su universidad. Y yo he ido 2 veces ya, que la tercera, ¿entiendes? Voy a la de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Entonces, yo creo que hemos ido avanzando. Y hemos avanzado porque nosotros también hemos bajado ciertos límites. Hemos ido aprendiendo a trabajar en equipo, cosa que no sabemos. Nos acostumbramos a trabajar solos. Y yo creo que eso es una gran limitante nuestra, que no sabemos trabajar en equipo. Pero como Y lo otro es que no sabemos como decir las país, cosas. como- No, yo creo como profesión. como profesión. Sí. Vamos a ver los componentes rápidamente para no cansarnos más. Entonces, uno de los componentes para poder... Y esta estrategia aplicada ha sido una prédica de los que trabajamos en zoonosis, este monito, que era para dengue, porque aquí decía eje dengue. Nosotros lo hemos ido aplicando a otra y lo hemos ido consolidando para varios temas, para rabia, por ejemplo, a nivel panamericano, para antivirus, para hidatidosis, para enfermedades extrañas. Entonces, los componentes de la vigilancia sanitaria. Tenemos que monitorear qué pasa en las personas, pero acuérdense que también tenemos que preocuparnos de los reservorios. Y tenemos que monitorear condiciones ambientales. Entonces, ¿qué es lo que es la vigilancia sanitaria? Está en la definición. Es un procedimiento, un proceso en el que nosotros obtenemos datos. Tiene que ser de manera ordenada, sistemática, permanente. Analizamos esa información y de manera de poder ir tomando decisiones. Por ejemplo, la estacionalidad que nos hablaba el colegio. Por ejemplo, la primera pregunta de epidemiología. ¿Qué zoonosis son las importantes en Chile? ¿Cómo obtendrían datos de esto ustedes? Por poner un ejemplo. Hay algo que vamos a ver un poquito más adelante, que son las enfermedades de notificación obligatoria, que son enfermedades humanas que se notifican de manera por norma, obligatoriamente. Y también existen enfermedades ajenas de sanidad animal. Tenemos otros registros que son muy útiles para esto. Bueno, todas las estadísticas INE. ¿Qué buscamos Matadero? Una serie de enfermedades. Ustedes saben que en Matadero se busca una serie de enfermedades que se registran. Entonces ahí podemos saber qué enfermedades y podemos decir cuáles son las enfermedades más importantes en el país. ¿Qué otra pregunta tenemos que responder? ¿Dónde? Pongamos una enfermedad X, una que sea facilita. Antivirus, muy bien. Esto para que crean que ustedes participan. Vamos a ver, chicos, miren qué bueno. ¿El antivirus se presenta en todo el país? ¿Dónde se presenta el antivirus? Ustedes ya tuvieron infecciosa. De Valpo a Aysén. Aquí se me presentan los casos. ¿Dónde están los roedores? Atacama a Magallanes. Los roedores que transmiten ahí. ¿Iría a hacer un muestreo de antivirus a Arica? De perogrullo. ¿Esta enfermedad se presenta todo el año o tiene fluctuaciones? Hay unas que se presentan así, otras que se presentan así. Entonces, ese monitoreo es importante en las personas, en los reservorios, dónde están, cuáles son los reservorios, cómo poder combatirlos. Esa herramienta me lo da la vigilancia en salud pública. Entonces me ayuda a planificar, me ayuda a orientar dónde tengo que hacer
mis evaluaciones. Y también me entrega antecedentes para que la autoridad diga, sí, este problema vamos a priorizar. Los más frecuentes, los más graves, los que van a producir mayor impacto. Ya vamos a ver cómo toman las decisiones. Entonces nos permite diseñar, implementar formas de obtener datos para planificar, detectar casos de brotes, estratificar zonas de riesgo. Todo el país no se presenta igual. ¿Se acuerdan de ese mapa mundial? Yo podría en ese mapa poder estratificar ciertos lugares donde yo podría priorizar. Lo mismo con otras enfermedades. Una tarea, acuérdense que lo conversamos en la primera clase, yo creo que pasó colado, nadie se dio cuenta. Una de las finalidades más importantes de la salud pública es la optimización del uso de los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos y las necesidades son múltiples. ¿Ya? Educación gratuita, queremos casa, queremos mejorar nuestras redes de telecomunicación, queremos tener free flow en todos los peajes y tenemos que atender salud pública también. Entonces, esta es una forma de que nosotros podamos hacer más óptimo el uso de los recursos. Y además, si yo estoy haciendo todo un programa de monitoreo, tengo actividades de prevención y control y la enfermedad se me va para arriba, entonces me permite también evaluar. Porque lo que yo esperaría es que al menos se me pague. O idealmente me disminuya. Y esto lo puedo obtener a través de la vigilancia. O sea, información para la acción. Siempre lo que llamaron, yo creo que el doctor Alcayán le hablaba de Sí. información para la acción. Ya. Vigilancia, entonces, integrada de zoonosis, no solamente que pasa en las personas, miren que me quedó bonito esto, ¿no? También me paseaba por muchas partes con esto. Las personas enfermas, obviamente que nos interesa. Reservorios, miren que ahí hay una elegancia, domésticos, silvestres, ¿verdad? Y diferentes tipos. Los pescados, los peces, o los reptiles. Los reservorios. ¿Dónde yo iría a buscar vectores? Si yo sé que un vector, por ejemplo, prefiere las altas temperaturas, zonas áridas, lo iría a buscar ahí cerca. La vinchuca, por ejemplo, se distribuye principalmente en climas áridos y semiáridos. ¿Dónde buscaría vinchucas? En Chile. Donde hay clima árido y semiárido. San Pedro. Hasta el centro. Y adobe. Eventualmente, principalmente, bien, otras condiciones ambientales artificiales, que favorecen la presencia de los vectores. Entonces, todo eso uno tiene que pensar para estructurar la vigilancia. Y lo otro muy importante es la vigilancia de la gente. Hay diferencias radicales dentro del mismo agente. Hace poquito tuvimos la emergencia del cólera y todo, llegaba el WhatsApp, que no tome agua, tome solamente vino porque tiene cólera. Y resulta que cuando se hacen los análisis del cólera era la variante ambiental. ¿En qué se diferencia del otro que no tiene una enterotoxina? No tiene los componentes que producen un problema de salud severo que puede comprometer incluso la vida de las personas. Y no tiene tampoco un componente que le permite tener una alta capacidad de transmisión. Entonces, cuando yo hago vigilancia de laboratorio, puedo identificar el agente, las variantes, las capacidades de resistencia, ¿no? A qué son susceptibles. Esta es la integración de la vigilancia sanitaria. Personas, laboratorio, reservorios y condiciones ambientales. Eso se entiende por vigilancia sanitaria. La vigilancia, perdón, la productiva, ¿en cuál quedaría según ese, ¿La vigilancia productiva a qué te refieres? por ejemplo, el matadero? ¿Qué estoy buscando personalmente en el matadero? Ojo, podría ser, ¿ah? Veo enfermedades laborales. ¿Pero qué buscamos en el matadero? La presencia de... Aquí me faltaría una máquina. Claro, estoy buscando ahí en los reservorios. Y en reservorios de interés epidemiológico. Por eso va a depender de la enfermedad. Claro, ahí busco enfermedades que puedan ser transmitidas por las carnes. O enfermedades en que el ganado es un centinela, que se va a manifestar en el ganado. Por ejemplo, la hidatidosis. Si yo encuentro quistes hidatídicos en hígado de vacuno proveniente de San Pedro de Atacama, dijo alguien, significa que ahí
hay un ciclo de transmisión de diatiosis. Pero si no tengo ninguno de la zona norte y todos se me concentran en Aysén, significa que a lo mejor ahí es donde yo tengo que ir concentrando mi acción. Para eso hago los datos de matadero, para verificar qué está pasando en el reservorio, para dar una idea de cómo está la salud animal, y yo ahí puedo ir definiendo áreas donde está presente la transmisión activa, áreas donde se manifiesta la enfermedad, áreas donde hay mayor riesgo para que contraigan las personas, etc. Bueno, con estas informaciones, cuando yo tengo casos, cuando tengo brotes, yo tomo algunas medidas de control. Algunas de esas son el bloqueo, control de fuentes de infección, identificar de dónde está saliendo la infección. Lo vamos a ir aplicando después, por favor, así que no se angustien si no se acuerdan mucho. Control de reservorios. Por ejemplo, la peste bubónica se controla eliminando ¿qué? Las pulgas y los roedores donde salen las pulgas. O sea, si yo tengo control de pulgas, fantástico. Si controlo las pulgas y los ratones, mejor todo. Entonces ahí tomo decisiones. ¿Tengo pulguicidas? ¿Tengo raticidas? ¿Tengo las dos cosas? Ah, no me alcanza plata para todo, entonces matemos las pulgas. ¿No te fijas? Entonces, control de reservorio y cómo voy jerarquizando dependiendo de los recursos disponibles. Ojo, no solamente recursos de plata, a veces son recursos tecnológicos. ¿Para qué son las medidas de intervención? Para evitar brotes de enfermedades que ya están controladas, enfermedades nuevas, y siempre la promoción de la salud, la comunicación del riesgo, la información, la educación sanitaria. Y aquí hay que transmitir, hay tres niveles importantes. La autoridad, bueno, la plata. Los equipos de salud, ¿para qué? Para que tomen las decisiones adecuadas y traten adecuadamente los casos, puedan evitar nuevos casos, y los que ya están sean tratados adecuadamente. Y a la comunidad, para que tomen las medidas de control y prevención que son responsabilidad de la comunidad. Muchas, la gran mayoría de las acciones de prevención son responsabilidad de nosotros mismos. Ya puede haber una vacuna, puede haber un muy buen programa, pero si yo no voy a ponerme la vacuna, hasta ahí como llega el programa. Vigilancia ambiental, que vemos en el ambiente, reservorios, vectores, factores ambientales. La vigilancia de alimentos también cae aquí, es especial. Pero también es una parte de vigilancia ambiental. No estoy monitoreando a las personas, estoy monitoreando otros elementos que me van a entregar información. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Recursos. Principalmente el recurso profesional, el recurso logístico. Tener los medios, las pruebas, los computadores, los teléfonos, un lápiz y un papel donde anotar. Educación sanitaria, para que la gente vaya, oiga, ¿sabe qué? Si usted vive en el campo y tiene problemas respiratorios y ha tomado contacto con roedores, vaya y diga, ¿sabe qué? No, y no diga solamente, ¿sabe que tengo fiebre? No, porque si tengo fiebre, va a dar un antibiótico para la casa, un analgésico para la casa. Pero si indica el riesgo y un equipo de salud preparado, va a ser capaz, o debiera ser posible la notificación. Hay que disponer de una red de vigilancia. ¿Qué significa una red de vigilancia? Que tengo que tener montado un sistema para recoger la información. Básicamente eso. Insumos, medios para la notificación, cobertura suficiente. Aquí en Chile tenemos una ventaja, tenemos una cobertura a nivel nacional de nuestro sistema de salud. Precario en oportunidad, de acuerdo, pero no hay ningún lugar de Chile donde no haya un centro de salud. Hay muy pocos lugares, sí hay lugares, en el sur austral, por ejemplo, donde hay dificultades de acceso, pero tampoco hay gente. Pero en general, donde hay personas, tenemos cobertura para poder hacer la vigilancia. Y la coordinación intrasectorial, algo que decía nuestro colega, es fundamental. Para poder atender los casos, para poder hacer la investigación y las intervenciones de control. Si yo quiero controlar fiebre Q, necesito la participación de los productores. Entonces, si el brote se me está produciendo con los animales de producción de leche y no tengo la participación de los productores, voy a mantener la producción de casos. Se van a